1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel chapter 3 verse 1. Si ya lo tienen puede decir amén. If you guys are ready, you can say amen. Y la palabra de nuestro Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. The word of our Lord is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escasaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Now the boy Samuel ministered to the Lord before Eli, and the word of the Lord was rare in those days. There was no widespread revelation. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, And it came to pass at that time, while Eli was laying down in his place, and when his eyes began to grow so dim that he could not see, and before the lamp of God went out in the tabernacle of the Lord, where the ark of God was, and while Samuel was laying down. amén. Voy a leerlo una nueva vez. We're going to read it once again. Jehová, en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. In the tabernacle of the Lord, where the ark of God was, and while Samuel was lying down, that the Lord called Samuel, and he answered, Here I am. Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Jehovah called out to Samuel, and Samuel answered, Here I am. Padre divino, tu palabra es bendita. Heavenly Father, divine God, your word Yo is sé, already Señor, que en blessed. esta mañana I know, Lord, that this morning vamos a predicar una palabra divina We en will- una manera humana. we will preach a divine word in a human way. Yo sé, Señor, que tú estás acá. We know, Lord, that you are here. Gracias, Padre, porque tú estás acá. Thank you, Father, for being here. Enos acá, Señor, en tu Here we presencia. are, Lord, in your presence. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y amén. Amen and amen. En el contexto del capítulo, In the context of this chapter, vemos que el sacerdote Elí we see that the priest Eli estaba en una circunstancia was in a circumstance en el cual su visión se estaba apagando. in which his vision was shutting down. Y vemos que en el capítulo 1 dice que la visión, no había visión con frecuencia. And we see in the first verse that it says that there was no widespread revelation. Vemos que en un punto la visión de aquel sacerdote se estaba apagando. We see that at a given point, the vision of that priest was shutting down. Pero acontecía que había un joven en aquella iglesia. But it came to be that there was a young man in that church. O como lo dice en el Antiguo Testamento, en aquel templo. Or like it says it in the Old Testament in that tabernacle. Y vemos que el sacerdote Elí tenía hijos. And we see that the priest Eli had sons. Y en el contexto de lo que se está leyendo en este capítulo, And in the context of what we read in this chapter, vemos como los hijos de Elí no conocían a Dios. we see how the sons of Eli did not know God. Trabajaban en la iglesia, They worked at church. eran voluntarios de la iglesia, They would volunteer at church, pero no conocían a Dios. but they did not know God. Sabían que tenían que tocar en un servicio, pero no conocían a Dios. They knew they had to play instruments in that service, but they did not know Sabían God. que había actividades en la iglesia y movían las sillas de la iglesia, pero no conocían el dueño de la iglesia. They knew there was activities at church and they moved the chairs for the activity, but they didn't know the owner of the house. Y vemos como el papá de estos hijos And we see how the father of these children, of these sons, comenzaba a oír rumores de que sus hijos no estaban bien con Dios. began to hear rumors that his sons were not good with God. Pero en la necesidad que tenía aquella iglesia, But in the need that that church had, el papá, el sacerdote elegía ignorar aquellos pecados. the father, the priest, decided to ignore those rumors and those sins. Y dejaban que sus hijos hicieran como ellos querían. And he would continue to allow them to be how they wanted Es to be. posible que
tú estás perdiendo tu visión y todavía estás sirviendo en la iglesia. It is possible that you might be losing your vision, but you're still serving in church. Y dice la palabra de Dios, And the word of God says, pero hubo un muchacho en el cual seguía fielmente en la obra de Dios. but there was a man who was still faithful in the works Este of the Lord. joven servía en la presencia de Dios. That young man was serving in the presence of Ministraba the en la Lord. presencia de He Dios. would minister in the presence ¿Quién of era the este Lord. joven? Who was this young man? ¿Quién es este voluntario? Who was this volunteer? ¿Quién es este muchacho en el cual todos conocen que está para arriba y para abajo haciendo cosas? Who was this youngster everyone knew that was going back and forth doing ¿Quién other es things? este muchacho en el cual viene, es el primero que viene y el último que se va? Who is this young man that is the first one to arrive and the last one to leave? ¿Quién es este muchacho que cuando están todos, cuando hay oración, Who is this young man that when there's prayer, él está orando? he's praying? Él está haciendo algo que no muchos están haciendo. He's doing something that not all of them are doing. Él está orando. He's praying. Mientras están entrando los hermanos, él estaba orando. While the brothers are coming in, he was Y praying. yo me imagino, porque yo tengo una buena mentalidad, una buena imaginación, And I imagine, because I have a great imagination, de que cuando los hermanos estaban viniendo, él estaba orando. that when the brothers were coming in, he was praying. Cuando los hermanos se estaban abrazando y preguntándoles que, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo fue tu día? When the brothers were hugging each other and asking, hey, how are you? How was your day? Él estaba orando. He was praying. Me imagino que cuando otros estaban queriendo tal vez tomarse el último poquito de café, él estaba orando. And I imagine when the others were trying to take that last sip of coffee, he was still praying. Cuando las hermanas están en el baño dándose el último toque, él estaba orando. When the sisters are in the bathroom just putting that last touch in, he was still praying. Me imagino que cuando los hermanos estaban discutiendo quiénes van a ganar este próximo juego de los Yankees y los Mets, y estaban dando una revelación que los Yankees van a ganar, él estaba orando. I imagine that when the men were discussing if the Mets were going to win or the Yankees were going to win, and they gave a revelation that Yankees would win, he was still Y praying. no se preocupe los fans de los Mets, porque todavía estamos orando por ustedes. And those Mets fans, don't worry, because we're still praying for you. ¿O quién es el mejor, Messi o Rolando? Who is the best, Messi or Ronaldo? Pues ninguno, los dos ya están viejos. Well, neither one, because they're both really old. Pero él estaba orando. But he was praying. Aún cuando el sacerdote no estaba haciendo lo que tenía que hacer, él todavía seguía orando. Even when the priest was not doing what he had to do, he was still praying. Y estaba sirviendo lo que Dios le había dado. And he was serving in what God gave him to Porque serve. Elí fue una promesa de Dios. Because Eli was a promise of God. Elí fue algo que su madre, antes que se formase en el vientre de su madre, su mamá le había disponido al servicio a Dios. Because he was something that before he was promised to his mother or born, he was put to service of God. La mamá le dijo, si tú me das este niño, te lo voy a otorgar, Dios. The mother said, if you give me this child, God, I will give him to you. Qué bueno es cuando nosotros como padres entendemos el principio de entregar a nuestros hijos a nuestro Dios. How great it is that when we as parents understand that principle to give our children to the Lord. Y vemos que Samuel servía en el templo. And we see that Samuel would serve in that temple. Y cuando otros no hacían lo que tenían que hacer, And when others were not doing what they had to do, Samuel seguía fiel en el templo. Samuel continued to be faithful in the temple. Muchas veces tenemos que parar de ver lo que otras personas están haciendo Many times we have to stop looking around us what others are y doing. tenemos que seguir en la obra de Dios. And we have to continue in the works of the Tenemos Lord. que seguir sirviendo en la obra de We have Dios. to continue to serve in the works of the Lord.
dejemos de ver a los que están alrededor de nosotros Let us stop looking around us y comencemos a ver la gloria de Dios manifestada en nuestras and let vidas. us allow ourselves to see the glory of God manifested in Tenemos our que lives. parar de ver de lo que Dios le está diciendo a otros We have to stop listening to what God is saying to others y comencemos a ver lo que Él quiere que nosotros and hagamos. begin to see what He wants us to do. Cuando Jesús le decía a Pedro y a Juan, When Jesus would tell Peter and John, le decía a Pedro, perdón, He would tell Peter, te es necesario que tú sufras y mueras por mí. it is necessary for you to suffer and die for me. ¿Ya se imagina que Dios le diga a usted? Can you imagine that God tells you? ¿Ya se imagina que alguien venga donde usted Can you imagine someone comes to you y venga y le toque and touches you y le toque and touches you y le dice así dice Dios? and tells you, so says the Lord. Es necesario que tú sufras y tú mueras por mí. It is necessary for you to suffer and die for me. ¿Ya se imaginan la primera reacción que muchos hicieran? Can you imagine the first reaction of many? Get off of me. Eso no es de Dios. That's not of God. Y Pedro en un sentido hizo lo mismo. And Peter, in a way, did the same thing. Porque le pregunta, ¿y qué pasa con aquel que está sentado? Because he asked, and what's going to happen to that one that's sitting down? Tú sabes, Juan ese, You know John, the one John? el que siempre dice que él es el preferido, pero en realidad yo sé que yo soy el The preferido. one that's always saying he's favored, but I'm the one that's Porque te favored. acuerdas que tú me dijiste a mí que me ibas a dar las llaves de... ¿tú Because sabes? remember you told me you would give me the keys to heaven? ¿Y a ti? ¿Y a ti qué te parece? And what do you think? Y aquí en otras palabras, aquí qué te importa lo que yo haga con él. In other words, why do you care whatever I do with him? Si a mí me place que él viva, If it is my will for him to live, esa es mi voluntad. that's my will. Muchas veces tenemos que tenemos que dejar de ver lo que Dios está haciendo con otras personas y tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado a nosotros hacer. Many times we have to stop looking Muchas at veces what God is tenemos doing que with dejar de ver others al and do hermano que what está a la we par de have to nosotros y comencemos a Many adorar times como Dios los ha mandado que adoremos y do. We have to glorifiquemos su stop nombre. looking at the brother behind us and we have to worship like God has told us to worship. Porque llegará un momento que nosotros llegaremos al acuerdo con nuestro Dios. Because it'll come a moment where we have to go into one accord with God. No sé si usted ha escuchado un momento u otro I don't know if you heard at a given time or another, en el cual en la sociedad de ahora in which in today's society, vemos que hay una frase. we see that there's a common phrase. Hermana, siéntese, ahí está en un asiento, mire, se me va a cansar. Thank you. Amen. Hay una frase muy común ahora There's a very common phrase nowadays que se dice quiet quitting, que se dice renuncio silencioso, en el cual las personas hacen lo mínimo para que no lo despidan. in which people do the minimal so that they don't get fired. Hacen lo que en realidad lo mínimo posible en el día, They do truly the minimum possible during the day en el cual para que nadie les pueda decir que no están haciendo lo que deben de hacer. so that no one is able to tell them that they're not doing what they should be doing. Y si no necesitan levantar un vaso, no lo van a levantar. And if they don't need to raise that cup, they won't. Y yo creo, y en mi perspectiva, yo veo que el sacerdote Elí estaba haciendo eso. And in my perspective, I feel like the priest Eli was doing just that. Estaba quiet quitting, He was renunciando silenciosamente. renunciando, Silencioso. lo que acabo de decir, no me interrumpa. What I just said. Estaba renunciando a lo que Dios le estaba dando, pero lo estaba haciendo en silencio, que nadie se diera cuenta. He was quitting to what God gave him, but he was doing it quietly so that no one would notice. Si nadie le decía que moviera la silla, no lo hacía él. If no one told him, hey, move that chair, he wouldn't move it. Si nadie le invocaba que cantase, él no cantaba. If no one told him, sing, he wouldn't sing. Ni si a alguien no se daba cuenta, él no quería orar, no iba a orar. And if no one noticed, if he didn't want to pray, he wouldn't pray.
Y de vez en cuando en la misericordia de nuestro Dios había un medio mover del Espíritu Santo. And every now and then in the mercy of God, there was kind of a movement of the Holy Y Spirit. muchas veces en muchas iglesias esto es lo que está pasando. And many times in many churches, this is going on. Que estamos renunciando a ser cristianos en silencio. That we are quietly quitting to being Y Christians. estamos haciendo lo mínimo para poder adorar a Dios. And we are doing the bare minimum to worship God. Que si no lo dice, levanta tus manos, olvídese que mi manito se va a quedar en mi bolsa. That if they don't tell me, raise my hands, my hand will be in my pocket. Que si no me dicen que yo voy a ser el líder de algo, yo no voy a hacer nada. That if they don't tell me that I'm going to be the leader of something, well, then I'm not doing Ni me anything. volteen a ver si va a haber una oración porque no voy a llegar. Don't even look at me if there's going to be prayer, because I'm not going to be there. Porque debo de hacer lo mínimo para poder pasar el día. Because I have to do the bare minimum just to go through the Y así day. Dios no me va a poder decir que yo no estaba en la iglesia. In that way, God will not be able to say I was not at church. Si hay una asistencia mínima que usted debe de llegar a la iglesia, eso es lo que voy a hacer. If there's a minimum assistance that I have to be at church, that's what I'm doing. Porque lo mínimo para muchos es solo venir el domingo. Because the minimum for many is just to be here Sundays. Lo mínimo que yo voy a poder hacer en un día va a ser venir y por lo menos voy a calentar mi silla. No voy a calentar la otra porque ya eso ya es mucho. The bare minimum that I will do during the day is to warm up my seat, not another seat, because that'll be too much. Y esto es lo que estaba pasando con el sacerdote Elí. And this is what was going on with the priest Eli. Y por eso no había visión con frecuencia. That's why there was no widespread revelation. ¿Sabe el problema de las iglesias por qué no crecen, hermano? You know the problem of churches as to why they do not grow? Porque no hay un mover sobrenatural en las iglesias. Why there's no supernatural movement in this churches? No esta iglesia, otras iglesias. Not this church, other churches. Ni los que los están mirando por las redes sociales. Usted no, otros, And otras not gentes. you that are connected to social media. We're talking about other people. ¿Sabe por qué? You know why? ¿Sabe por qué muchos no saben cómo en realidad adorar al nombre de nuestro Dios? You know why many really don't know how to pray to the name of our God? Es porque no tienen frecuencia. It's because they are not frequent. O déjeme decirlo de esta manera. Or let me say it this way. No tienen dedicación a lo que quieren hacer para They Dios. have no dedication to what they want to do for God. ¿Saben por qué muchas iglesias tienen que hacer actividades de comida? You know why many churches have to do activities to sell food? ¿Saben por qué los niños tienen que vender dulces o refrescos? Aunque ahora no los están vendiendo, pero ya los van a comenzar a vender porque ya va a ser el verano y ya todo el mundo va a tener calor. You know why children have to sell chips and sodas even though they're not selling them right now, but they will begin because it's getting warm and everyone will be hot? ¿Sabe por qué? You know why? ¿Saben por qué las iglesias tienen que decir, hermanos, necesitamos una promesa? Adiós? You know why churches have to continue to say, brothers, we need the help with this promise? Porque no tienen una dedicación a la obra de Dios y por eso no quieren dar sus diezmos. Because they have no dedication to the work of God, therefore they don't want to tithe. It's okay. No deben de decir gloria Está a Dios. bien, está bien. You don't have to say glory to God. Porque yo aprendí una cosa, Because I learned something. de que la reacción emocional de un pueblo no define a la palabra que es verdadera de la que se está otorgando. I learned that the emotional reaction of the people does not define the truth of the word that is being given. Por eso ahora no estoy saltando para arriba y para abajo. That's why now I'm not jumping back and forth. Porque no solo quiero hacer lo que Dios me ha mandado hacer. Not only do I want to do what God told me to do, Pero te quiero exponer algo que si tú lo puedes captar vas a ver las cosas diferentes. but I want to expose something to you that if you're able to take a hold of it, you'll see things differently. En la palabra de Dios me lo dice In the word of God, it que tells en us esos tiempos la palabra de Jehová escasaba en aquellos días that in those times there was no widespread y revelation. no había visión con frecuencia. And there was no revelation Frecuencia frequently. quiere decir no era constante.
frequently wants to say it was not constantly. No era de que la gloria de Dios se manifestaba el domingo y se iba a manifestar el miércoles y iba a manifestarse el viernes. It was not that the glory of God would be manifested Sunday and it would manifest on Wednesday and Sino it would que manifest on Friday. Tal vez la gloria de Dios medio se manifestó un domingo, But perhaps that it kind of manifested Sunday. pero en 2 meses más tal vez medio se va a manifestar. And then again, it might manifest a little bit in 2 more months. Pero la gloria de Dios no es así. But that's not how the glory of La God presencia de is. Dios no es así. That's not how the presence of God La is. presencia de Dios es constante cuando un pueblo le quiere servir y buscar constantemente todos los días de su vida. The presence of God is No es solo constant los every miércoles single ni day solo when the los people viernes, sino seek que Him no solo los every day. domingos, It's not sino just que Sundays, los 7 Wednesdays, días de and la Fridays, semana, but those 7 days a week, los 365 días del año. those 365 days of the year. La adoración no puede ser buena solo los domingos. Worship cannot be good just Sundays. La manifestación del Espíritu Santo no solo puede ser los viernes y los domingos. The manifestation of the Holy Spirit cannot only Sí, be Sundays and Fridays. Debe de ser todos los días de nuestras vidas. It has to be every single day of our Cuando lives. eso es la visión de Dios para su iglesia, va a ser constante todos los días. When that's the vision of God for the church, it'll be El constant mover del every Espíritu single day. Santo va a ser constantemente todos los The días. movement of the Holy Spirit will be constant every single day. Y dice en el versículo 2, And it is said in verse 2, si me lo pueden poner arriba. if you guys can place it on the screen. Oh, ok, no lo van a hacer. Y aconteció un día And it came to pass at that que time, estando Elí acostado en su aposento, while Eli was lying down in his place, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, and when his eyes had begun to grow so dim, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, and when his eyes had begun to grow so dim, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse. when his eyes had begun to grow dim. Les estoy haciendo una pregunta ahora. I'm asking you now, ¿Cuándo sus ojos comenzaban a oscurecerse? when did his eyes begin to go dim? Cuando Elí comenzaba a acostarse en su aposento. When Eli began to lay down in his place, Sus ojos comenzaban a oscurecerse. his eyes began to grow dim. O sea, ¿qué quiere decir? So what does this mean? Su visión se acortaba cada día. His vision was being shortened Porque- every day Porque su dedicación al aposento alto because his dedication to that holy place estaba decayendo. was decreasing. Cuando la visión se acorta en tu vida, When the vision is shortened in your life, es porque has cesado de ver la gloria de Dios en el aposento. it's because you have ceased to see the glory of God in that high place. Muchos los estamos acostando en el aposento cuando debemos de estar de pie en el aposento. And many of us are laying down in that high place when we should be standing in that high place. Muchos de nosotros no estamos viendo la gloria de Dios porque estamos decayendo en el aposento. Many of us are not seeing the glory of God because we are failing in that high place. Muchos de nosotros no queremos ver la gloria de Dios, no porque no deseamos verla, Many of us do not see the glory of God not because we don't desire to see sino it, que estamos absentos a querer verla. but because we are absent to wanting to see it. Los que ven la gloria de Dios son los que pagan el precio de estar en la presencia de Dios. Those that see the glory of God pay the price to see the glory of God. Sus ojos estaban oscureciéndose porque ya no querían ver más visiones. His eyes began to grow dim because they didn't want to see any more visions. Y dice que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. And it is said that Samuel was sleeping in the temple of Jehovah. Yo me imagino que Samuel tenía su propio cuarto, su propia cama. I imagine that Samuel also had his own room and his own bed. Pero él decidía estar durmiendo en el templo. But he would decide to sleep in the temple. No se dormía así como muchos de aquí se están durmiendo en este momento. No solo pastor, estaba orando pastor. He wouldn't go to sleep like many of you are going to sleep. And don't tell me you were praying. Glory to God. Sino que él pasaba tanto tiempo But that he spent so much time de que la noche le agarraba en el templo.
that night would fall with him being in Deseaba the estar temple. todo el tiempo del día. Samuel deseaba estar en todo el tiempo en la casa de Dios. Samuel desired to be in the house of the Lord all the time. Que le agarraba la noche en la casa de Dios. So much that night would fall while he was still in the temple. Donde estaba la presencia de Dios. Where the presence of God Donde was. estaba el mover de Dios. Where the movement of God Donde was. estaba, necesito que usted me entienda, I donde need you to estaba el understand. mover y lo sobrenatural de Dios, él deseaba estar ahí. Where the moving and the supernatural of God was, he desired to be El there. problema de muchos es que no queremos lo que Dios da, pero no queremos lo que Dios quiere que nosotros demos a él. The problem of many is that we want to receive what God has to give, but we don't want to give what God Queremos la wants of us. emoción, lo que produce el mover del Espíritu Santo, pero no queremos el compromiso de estar en la presencia de Dios. We want that emotion that produces the movement of the Holy Spirit, but we don't want to be and pay the price to be in the presence of the Lord. Dios estaba en el arca, Dios estaba en la presencia, God was in the presence. en el aposento, Dios, la presencia de Dios estaba ahí. The presence of God was in the high place. Y antes que se apagase la lámpara de Dios, And before the lamp of the Lord would go dark, la presencia de Dios descendió en aquel lugar. the presence of the Lord descended to that ¿Por place. qué fue dicho antes que se apagase la lámpara de Dios? Why did it say before the lamp of God went out? ¿Por qué dice? ¿Por qué es tan importante leer de que antes que la lámpara de Dios fuese apagase? Why is it so important to read and before the lamp of God went out? Jehová llamó a Samuel, Jehovah called unto Samuel porque la grandeza de Dios era tan grande. because the greatness of God was so great. La misericordia de Dios era tan grande The mercy of God was so great de que hubo una persona todavía ahí that there was that one person still there que quería la presencia de Dios. that wanted that presence Y por of una God. persona Dios descendió del cielo. And because of that one person, Por God un pueblo descended Dios from heaven. descendió hacia la For tierra. one town, God Por un hombre descended que from quiso heaven. decir, no voy a dejar que esta lámpara se apague, esa persona hizo descender la For presencia de one Dios. en man ese that lugar. said, I will not allow this lamp to go out. For that one person, Y God antes que se descended. apagase el mover del Espíritu Santo, And before the movement of the Holy Spirit went antes out, que se apagasen los milagros, before the miracles went out, antes que se apagase la visión, before that vision went out, Dios descendió por un hombre valiente God descended for that que one dijo, brave no quiero man que mi lámpara se that apague. said, I do not want Que my dijo, lamp no to go quiero que el out. Espíritu Santo se apague de That este said, I do lugar. not want the Holy Que Spirit to dijo, go out in aquí this yo place. serviremos al Dios de gloria. That said, I will serve that God of glory. Antes que se apagase, Before it went out, antes que alguien renunciara silenciosamente. before someone would quit quietly, Yo quiero que Dios se manifieste en mi iglesia. I want God to manifest in my church. Necesitamos hombres y mujeres We need men and women que estén a la brecha diciendo no quiero que mi lámpara se that apague. stand firm saying, I do not want my lamp to No go quiero out. que la lámpara de Dios se apague. I do not want the lamp of the Lord Yo no to sé go cuántos out. de ustedes necesiten decirle a Dios, yo no quiero que mi lámpara se apague. I don't know how many of you have to say the Lord, I don't want my lamp Yo to go yo no out. sé cuántos de ustedes necesitan decirle esto a Dios. Yo necesito que mi lámpara esté encendida día y noche. I don't know how many of you have to tell the Lord, I want Yo my no sé lamp cuántos to de be ustedes lighted necesitan day decirle a and Dios night. esto. I don't know how many have to tell God this. El servicio pasado yo les decía a muchos Last service, I was telling many de que necesitamos profetizarnos sobre nuestras vidas. that we need to prophesy over our lives. Porque el valle de los huesos secos ha cesado. Because that valley of dead bones has ceased. Porque yo sé que la iglesia Nueva Vida está profetizando sobre sí misma. Because I know that Nueva Vida Church is prophesying over itself. Porque no necesitamos que otras personas vengan a profetizar algo nuevo. Because we don't need other people to come and prophesy something new. Porque déjame decirte que si alguien viene y te dice algo nuevo sobre tu vida, Because let me tell you, if someone comes and tells you something new over your life, déjame decirte es porque si es algo nuevo, if it is something new, it's because tú no has estado buscando de él.
You have not been seeking of him. Si las profecías no deben de ser algo nuevo para un cristiano que sigue a Dios. Prophecy should not be something new for those Christians that do follow Las God. profecías que vengan del exterior deben de ser una confirmación de lo que Dios dijo Those ya en esta prophecies casa. that come from the outside should be a Alguien necesita confirmation. escuchar la voz de Dios. Someone has to listen the voice of God. No dejes que tu lámpara se apague. Do not allow your lamp to go out. Y Jehová llamó a Samuel And Jehovah called to y Samuel. él respondió, heme aquí. And Samuel responded, here I am. Dios está llamando nuevamente esta iglesia a su presencia. God is calling once again this church to his presence. Dios está llamando nuevamente a su presencia a esta iglesia. God is calling once again this church to his presence. Y que esta iglesia responda, heme aquí. And may this church respond, here I am. Pero hay muchas personas que están haciendo lo que hizo Samuel en la segunda parte. But there's a lot of people that are doing what Samuel did in this second Y part. corriendo luego a Elí, And running then to Eli, dijo, heme aquí. he said, here I am. ¿Para qué me llamaste? For you called me. Muchos estamos corriendo al hombre y no estamos corriendo a Dios. Many are running to man and not to God. Y tenemos al hombre como un Dios. And we have man as God. Y dice que la voz de Dios descendió nuevamente a Elí, And it, is, a Samuel, perdón. and it is said that the voice of the Lord called Samuel once again. Samuel. Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí So Samuel arose and went to Eli y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? and said, here I am, for you called me. Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado. He answered, I did not call, my son. Vuélvete y acuéstate. Lie down again. Y Samuel no había conocido aún la voz aún a Jehová, Now Samuel did not yet know the Lord, ni la palabra de Jehová nor the word of le the había Lord, sido revelada. yet revealed to him. Sabía a quién le estaba sirviendo, He knew who he was serving, pero era nuevo el escuchar la voz de él. but he was new to hearing his voice. Y por tercera vez le llama a Dios, And for the third time, the Lord called to Samuel. 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 Él se levantó So he arose y vino a Elí and went to y Eli dijo, heme aquí, and said, here I am, ¿para qué me has llamado? for you did call. Entonces entendió que Elí, que Jehová había llamado al joven. Then Eli perceived that the Lord had Y called the dijo boy. Elí a Samuel, Therefore Eli told ve y Samuel, acuéstate, go lie y si down, te llamare dirás, and if it shall be that Ah. he calls you, habla Jehová porque tu siervo oye. you have to say, speak, Lord, for your servant En hears. esta mañana Dios te está llamando a ti This directamente. morning, God is calling No you necesitas directly. del hombre que te diga, Jehová te está llamando. You don't need for the man to tell you, Jehovah is calling Tenemos you. que reconocer la voz de Dios. We have to recognize Tenemos the que voice of the reconocer Lord. lo que Dios los está We llamando a have to hacer. recognize what God is calling us Cuando to tú do. reconoces la voz de Dios en tu And vida, when you recognize vas the a voice poderle of the Lord in decir, your life, habla Jehová you will porque be tu able to siervo say, te "Speak, escucha. Lord, 'cause your Habla servant Jehová porque hears." tu iglesia te oye. Speak, Lord, Habla 'cause your Jehová church porque Dios, hears. aquí estoy para que Speak, Lord, habla Jehová. 'cause here I am. Speak, Lord. Y así fue que hizo Samuel. And Samuel did so. Y cuando vino Jehová y le habló nuevamente, Then the Lord came and spoke to him once again. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. No solo le dijo una vez, Not only did he call him out once, sino que le llamó por su nombre 2 veces. but he called him by name twice. O sea, ¿qué quiere decir esto? So what does this mean? Cuando la primera vez un versículo se encuentra por una vez es por algo. When you find a verse once, it's for something. Pero cuando un versículo se repite, But when a verse repeats itself, es para que pongas atención. it's for you to pay attention. Necesitamos poner atención a la palabra de Dios. We need to pay attention to the word of Porque God. llegará un momento en el cual la palabra de Dios no va a ser escuchada, no más. Because the time will come when the word of God will not be heard again. Y muchos van a venir a la iglesia And many will come to church. y van a tocar las puertas de la iglesia Nueva and they Vida. will knock on the doors of Nueva Vida Church.
Y van a decir, yo quiero escuchar la voz de Dios. And they're going to say, I want to hear the voice Pero of en ese God. momento la trompeta ha sonado. But at that moment, Y the los que trumpet estaban has fielmente sounded. en la presencia de And Dios those se van that a were ir a la faithful in the presencia de presence Dios. of the Lord will Y go to the estaremos presence of celebrando the con Lord. Dios. And we will be celebrating with God. Samuel. 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 O sea, ¿qué quiere decir esto? So what does this mean? Pon atención a lo que yo te voy a decir. Pay attention to what I'm about to tell you. Y Samuel contestó, And Samuel answered, habla porque tu siervo te oye. Speak, for your servant hears. Y Jehová habló con él. And the Lord spoke to him. Y haré yo una cosa en Israel, Behold, I will do something in Israel, que a quien la oyere which both ears la of re- everyone who hears y la retenga en ambos oídos, and keeps it in both ears, cumpliré con él lo que mi propósito. I will do with them my purpose. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. On that day I will perform against Eli all Desde- that I have spoken Desde el concerning his principio house, hasta el fin. from the beginning to the end. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para For I have siempre. told him that I will judge his house forever, Por la iniquidad que él sabe. for the iniquity which he knows. Yo no estaba hablando cosas que no iba a hacer. God was not speaking of something he would not do. Dios estaba hablando cosas que él iba a hacer. God was speaking of something he was going to do. Dios le dijo a Samuel que él iba a estar con él God told Samuel that he would be with him y que ninguna palabra que él hablase iba a caer. and that none of the words that he would speak would fall. Y dice en el versículo 21, And it is said in verse 21, perdón, el 20. on verse 20, Yo no sé por qué usted dijo el versículo 20. Yo dije el versículo 19. I don't know why I said 21, he said 20. 19. Y Oh, Samuel, 19, sorry. y Samuel creció So Samuel grew, y Jehová estaba con él and the Lord was with him, y no dejó and let none caer a la tierra ninguna de sus of palabras. his words fall to the ground. Yo vengo a profetizar sobre esta iglesia. I come to prophesy Dios over me ha this dado church. autoridad para profetizar a esta God iglesia has given him que authority ninguna to prophesy promesa over sobre this esta church. iglesia caerá al There's a suelo. great no Que ninguna promise for this profecía church que will Él ha fall to dado the a esta ground. iglesia caerá al No suelo. prophecy that Que he has ninguna given will palabra que ha fall to dado the sobre tu ground. familia caerá al suelo. No word that En he has el given nombre to de your Jesús family will fall to the decimos y ground. profetizamos sobre tu casa. In the name of Jesus, we Que la prophesy promesa over de your Dios está house, sobre tu casa. that the Y promise lo of que the Dios Lord is ha over your dicho, house, Él lo cumplirá. and what the Lord has Lo said, que he Él ha will profetizado fulfill. sobre tu salud, Él lo What he has cumplirá. prophesied over Lo your que health, Él ha he will dicho sobre tu prophesy. familia, Él lo What he cumplirá. has prophesied Y over your todos los family, que he están will alrededor de ti fulfill. And all of those around you verá la gloria de Dios will manifestada see sobre the tu vida. glory of God manifested over your Pero life. tenemos que pagar el precio. But we have to pay that price. El profeta hablaba y Dios cumplía. The prophet would speak and God would fulfill. Y Dios ya ha hecho esto antes. And God has done this before. Lo dijo con Abraham y lo cumplió. He did it with Abraham. He said it with Abraham. Dio and he palabra a fulfilled. Moisés y la cumplió. He gave word to Moses and he fulfilled Dio it. palabra a Josué y la He cumplió. gave word to Joshua and he fulfilled Dios it. la dijo con Samuel y la cumplió. God said it to Samuel and he Jesús fulfilled it. dijo que iba a regresar por su pueblo y déjame decirte Jesus que said Él regresará that he por would su come casa back for his a people. una And iglesia let que me esté tell you limpia that de he's gonna pecado, come back que for esté his house. limpia de todo. a church Algo that is Dios está clean diciendo a of esta sin. iglesia que Something todo God lo is que ha saying to dicho this sobre esta church. iglesia lo va a cumplir. And everything that he has said over this church, he will fulfill. Yo no sé lo que Dios te ha dicho a ti, I don't know what God has told you, pero Dios me ha dicho a mí que te recuerde but God has told me to remind que you toda promesa que Él te ha dado, that all the promises he has mientras given, estés en su propósito, Él la va a cumplir. while you stay in his purpose, he will fulfill Y them. cada persona que ha entendido esto And every single person that has y ha understood escuchado this con sus dos oídos and has heard with both of their ears va a poder ver la gloria postrera de esta casa. will be able to see that greater glory Será that is to mayor come, que la primera, that it will be porque bigger así and lo greater dijo than the Jehová first. de los For ejércitos. so said Y cuando Jehovah of the entendemos, armies. escuchamos y entendemos este And when we principio, hear and understand
understand this tendremos principle, un nuevo we will comienzo have a new y beginning una nueva vida and a new en life Cristo in Jesús. Jesus Pongámoslo de Christ. pie en esta Stand mañana. on your feet this morning. Escucha mi voz y yo haré grandes cosas. Hear my voice and I will give great things. Mantente mi palabra y yo haré grandes cosas. Maintain yourself in my word and I will do great things. Porque así lo dijo Jehová de los Because ejércitos. so has said Jehovah of the armies. Y traeré paz a esta casa. And I will bring peace to this house. De tal manera que nadie va a poder dudar que Él está acá. In such a way that no one will doubt that he is here. Pero mantente mi propósito. But you have to maintain yourself in my purpose. El tiempo de renunciar silenciosamente ha acabado. The time of quitting quietly has Y ended. el tiempo de activar nuestra fe ha llegado. And the time to activate our faith has El arrived. tiempo de activar nuestro querer ha llegado. The time to activate our El willingness has tiempo de arrived. activar nuestra fe ha llegado. The time to activate our faith has arrived. El tiempo de darnos como sacrificios vivos para nuestro Dios ha llegado. The time to give ourselves as living Para sacrifice to que God has la arrived. gloria de Dios se sea dada a esta So iglesia. that the glory of God is poured over this Para que la church. gloria de Dios esté en esta iglesia. So that the glory of God is kept in Para this que church. cuando otros pregunten qué hicieron, So that when others ask, what did you do? qué es lo que están haciendo, What are you guys doing? le podamos decir la gloria de Dios está con nosotros. We are able to say the glory of God is Porque with la us. palabra de Dios está con Because the nosotros. word of God is Porque el with Espíritu us. Santo está con Because nosotros. the Holy Spirit Porque is with no us. solo la mano está sobre nosotros, Because not only his hand over us, el Espíritu Santo está lleno en the nosotros. Holy Spirit is filled Y la within fundación us. de nosotros es Jehová de los Our ejércitos. foundation is Jehovah ¿Quién of puede the decir armies? gloria sea el Who's able to nombre say que es sobre glory todo is to the nombre? name that El is nombre de above all nuestro names. Dios. The name Aleluya. of Si all puedes cerrar powerful tus God. ojos en este If you're momento. able to close your eyes at this moment, Gracias Padre, gracias thank you, Hijo, Father. Thank gracias you, Espíritu Son. Santo. Thank you, Holy Spirit. Y en esta mañana bendigo a tu pueblo And on this morning we bless en you tu palabra, Señor. in your word, Y Lord. por los que los están viendo por las redes sociales, Those of you that are seeing us to social media, Dios te bendiga, may God bless you. Dios te guarde May siempre God keep you y siempre always, busca su presencia. and seek his presence Gracias, Señor always. Dios mío, por esta iglesia, Thank you, my God, for this por church, este pueblo. for this